Ok, pues en realidad esta vez vamos a continuar hablando del inoculante multiespecies, en particular el que hemos desarrollado en el grupo de investigación, o uno de los que hemos desarrollado en el grupo de investigación, pero no vamos a hablar de las bondades como tal del inoculante, sino que esta vez nos vamos a enfocar en cómo se aplica, que era lo que estaba pendiente. Entonces, dependiendo del tipo de inoculante, pues va a tener una forma de aplicación diferente. Y en este caso, pues nos vamos a enfocar el día de hoy a un inoculante de segunda generación. Como recordarán, un inoculante de segunda generación se caracteriza por 8 pasos adicionales a los inoculantes de primera generación. Y en ese sentido, recuerden que las bacterias tienen capacidades propias para poder colonizar y poder, bueno, primeramente de poder adherirse a las semillas sin necesidad de algún adherente. Entonces eso facilita, digamos, el proceso de lo que es la aplicación, y además también facilita, o más bien hace económico el producto, porque no tenemos que buscar un adherente para poder unir a las bacterias implicadas. Entonces, bueno, este es el número de la patente que en este momento estamos aquí platicando. Es una formulación en estado líquido que tiene alrededor de 1.000 millones de bacterias por cada mililitro. Y bueno, fue cuando salió, pues nosotros le pusimos este eslogan de Juntas somos mejores, un poco haciendo alusión de que no solamente las bacterias trabajan mejor en sinergismo, sino también nosotros como humanos, cuando nos unimos en equipos, pues somos mucho mejor en nuestra capacidad de abarcar o resolver un problema. Bueno, entonces ya adentrándonos a la aplicación de este inoculante de segunda generación, eh, pues ese es el nombre, digamos, interno en el laboratorio y en la patente. Se llama Ecología Molecular Microbiana 1, perdón, Ecología Mol Molecular Microbiana Inoculante Multiespecies 1. De ahí que es todo como un nombre, digamos, bastante largo, y usamos pues este acrónimo. Pero ya de manera comercial pues no tiene nada que ver con esto. De manera comercial se tuvo que buscar un nombre apropiado, y si recuerdan se llama Inocrep. Entonces eh, mi foto no es muy buena, pero más o menos así es como se ve comercialmente. No es muy buena porque en realidad la bajé de internet, y cuando ya la hice un poco grande pues no cuide que se viera bien. Eh, entonces hay dos formas principales para aplicar inoculante. En realidad hay más formas. Ahorita al final de la charla pues les platicaré de otra forma, pero voy a presentar las dos más famosas, digamos, en las que se puede aprovechar el inoculante multiespecies. Y la primera es cuando se inoculan semillas, como se ve aquí en el contenedor. Tenemos semillas de maíz rojo, criollo. Y también la segunda es cuando se inoculan plántulas. Lo que pasa es que en la agricultura muchos de nuestros agricultores pues no siembran semillas, sino siembran plántulas que se están comercializando en el mercado y que ellos compran para asegurar que ya están germinadas. Entonces debemos de tener las dos tecnologías, o más bien el inoculante debe servir para las dos tecnologías mediante la cual se siembran, digamos, a las plantas. Entonces para semillas pues es muy fácil. De hecho lo platicamos también ya un poquito en la charla anterior. Se trata de poner un contenedor eh, pues grande en donde quepa la semilla que vamos a inocular. Aquí ponemos como ejemplo 1 hectárea, pero realmente pues va a depender de la cantidad de hectáreas que van a sembrar. Hay agricultores que pues siembran, no sé, 10 hectáreas, hay otros que siembran 20 hectáreas. Entonces va a depender de la cantidad, eh, pues el tipo y forma que va a tener el contenedor. Para gente que siembra
digamos a granel, pues ya se recomienda incluso una revolvedora de estas como las que se usan para cemento. Esas pueden servir para inocular a las semillas después de que se diluyó el inoculante multiespecies en el volumen adecuado. Aquí, por ejemplo, decimos que se tiene que adicionar agua a la formulación antes de impregnarlo, antes de impregnar la semilla con la formulación. Y propusimos primero una tabla, que esa tabla pues se ha ido modificando un poco a través del tiempo en función de la experiencia que tenemos. No es una tabla rígida en el sentido de que hay maíces o semillas en general. Hay semillas más grandes, otras semillas son más pequeñitas. Dependiendo del tamaño de la semilla, pues va a ser la cantidad de volumen que se requiera. Entonces, pues, por ejemplo, para maíces criollos, más o menos, para 18 kilos para 1 hectárea, se pone una dosis correspondiente al inoculante multiespecies, y la cantidad equivalente, que en este caso son 250 mililitros de agua. Se recomienda agua para beber, de estas que vienen embotellada. Se juntan, se mezclan bien en un contenedor, y esta semilla que está en un contenedor pues es adicionada con este volumen de agua. Pero si el maíz tuviera, no sé si conocen, pero hay maíces que están protegidos con con un antifúngico, y generalmente el antifúngico trae como un talco. Entonces esas semillas absorben mucha cantidad de volumen de agua. Por lo tanto, pues, la proporción no podría ser así. Tendría que ponerse más volumen de agua con el fin de evitar que se seque inmediatamente el poco volumen que se adicionan a la cantidad de maíz que se requiere. Cabe aclarar que cada agricultor, pues dependiendo de su tradición de sembrar el maíz o cualquier otra planta, pues puede ser menor o mayor. Para el caso del maíz, hemos detectado agricultores donde solamente ponen 18 kilogramos por hectárea, y otros agricultores que ponen 25 o incluso 30 kilogramos de maíz por hectárea. Claro que la densidad de siembra pues es diferente para cada caso. Aquí podemos verlo ya en ejemplos un poco ya más acercados a la realidad, como los agricultores que tienen su semilla para 1 hectárea, pues la van a poner, por ejemplo, aquí en este contenedor. Dependiendo de la cantidad de maíz, pues puede variar. Ahorita voy a poner otro ejemplo pues de algo más pequeño, pero se pone finalmente el maíz en el contenedor, y en este contenedor es a donde se adiciona la dilución del inoculante que puede variar. Insisto, aquí por ejemplo hay menos de 18 kilogramos, pues entonces el ejemplo de 250 mililitros del inoculante más 250 de agua es ideal para este tipo de semillas. Entonces se coloca el inoculante, y una vez que se coloca el inoculante, en este ejemplo esa vez no llevábamos agua, así que lo pusimos directo, y una vez que se coloca hay que revolver, digamos, para que todo el maíz quede impregnado. Entonces la suspensión de bacterias se revuelve muy bien con el maíz. Aquí estoy mostrando cómo se tiene que estar revolviendo. Por supuesto, pues son bacterias. Yo no recomendaría que después de revolver así nos quedemos. Hay que lavarnos bien. E incluso a los agricultores se les recomienda que una vez que ya revolvieron, tomen un poco de suelo de donde estén pues, ubicados, y con ese suelo hagan como un enjuague con sus manos, con el propósito de regular las poblaciones de bacterias que trae el inoculante con las poblaciones que vienen en el suelo. Deja pasar un tiempo y después ya se lavan perfectamente con agua y jabón. Aquí seguimos con el mezclado. Hay que mezclar bastante bien,
y una vez que se mezcla pues tenemos que poner a orear el maíz para que seque y ya se pueda, digamos, cultivar este maíz. Ahora aquí, esto es lo que nosotros al principio, con nuestros experimentos, digamos que es la manera adecuada para poder inocular, y posteriormente dejarlo secar, digamos, en una superficie con un plástico de tal suerte que a la sombra se pueda ir todo el, pues se pueda secar, digamos, pero sin que le afecten los rayos del sol. Pero pues en la agricultura han ido modificando estas prácticas de tal suerte que ahora ya contamos con ejemplos de agricultores que ya ni siquiera dejan secar el maíz y directamente lo ponen a sembrado digamos, aunque sea en condiciones húmedas. Nosotros inicialmente teníamos un poco de temor porque pensábamos que en el caso de los tractores la maquinaria podría, digamos, atorarse de alguna forma porque está húmedo el maíz, pero no, realmente como no, el agua no es pegajosa y las bacterias tampoco son tan pegajosas, pues las bacterias sí tienen mecanismos de adhesión y se pegan a la superficie del maíz, pero no dejan un residuo pegajoso, entonces pues no se atora en la maquinaria. Entonces los agricultores pueden usar, digamos, directamente después de ser inoculados, pues pueden hacer un sembrado directo. Pues aquí ya es un ejemplo que tenemos con los agricultores. Ahí tiene que ir a sembrado con maquinaria o bien pues la forma tradicional que es la manual. Pues con estas, digamos, con esta forma de inocular se han explorado distintas variedades de maíz, distintos números de hectáreas. En este momento pues ya realmente ya hemos perdido la cuenta de cuántas hectáreas llevamos. Yo me quedé hasta hace como un año donde llevábamos 10.000 hectáreas exploradas. 10.000 hectáreas exploradas. Ahorita pues ya evidentemente lo hemos rebasado. No sé exactamente cuántas llevamos, pero nuestro impacto pues ha sido bastante bueno en la agricultura. Aquí por ejemplo, creo que ya se las había pasado, pero es el ejemplo de frijol. Como podemos ver cómo el frijol inoculado pues realmente está con un crecimiento bastante mejor que el no inoculado. En el no inoculado incluso hay zonas donde no emerge del todo correctamente, en cambio el inoculado pues está bastante pareja la emergencia de la planta y por supuesto pues la productividad pues es más alta. Este es un ejemplo de arroz, cuando es inoculado con el multiespecies, pues en este caso además tiene otros tratamientos que se le hicieron, digamos, fue un conjunto de cosas además del inoculante multiespecies, pero se ve que las plantas tratadas tienen un mejor tamaño que las no tratadas. En el caso de maíz cacahuacintle también se observa, digamos, ventaja de la zona inoculada respecto a la no inoculada, y algo que nos llamó la atención es el color de la planta. O sea, bajo las mismas condiciones y el mismo tiempo experimental, las plantas inoculadas tienen un mayor vigor y el color es más verde. En cambio las no inoculadas tienen como un aspecto, pues sí es verde, pero no es un verde tan intenso como en el lado inoculado. Y el agricultor pues nos decía que esto pues le llamaba la atención. Digamos que esto es como normalmente él siempre ve su maíz cacahuacintle, y aquí pues lo veía diferente. También aquí hubo más rendimiento en la zona inoculada. Y bueno, me voy a saltar ahora a la otra forma de inoculación, que es a partir de plántulas. Pues aquí pongo algo un poco ambiguo, digo, estas deben tener un tamaño adecuado para su inoculación. En realidad eso del tamaño adecuado se refiere más a cómo lo maneja el agricultor, porque pues a lo mejor para los científicos un tamaño adecuado pues serían, por decir, 2 o 3 centímetros, pero en el caso de agricultores pues ellos quieren ver la plántula grande para que pueda ser manejable. Entonces más o menos las plantas que hemos estado explorando, de acuerdo con los agricultores, tienen alrededor de 10 a 15 centímetros.
Entonces lo que hacemos es que estas plántulas las sumergimos en una suspensión bacteriana que generamos con el inoculante. Aquí pongo diluido con 1 litro de agua. Esto fue porque inicialmente así lo experimentamos, pero eran pocas plántulas. Pero ya cuando se trata de inocular invernaderos y hablamos de una densidad muy alta de plantas, en realidad pues tenemos que pensar en hacer una dilución del inoculante bastante más grande. Pero pues aquí me gustaría que, como ya vimos la forma de cuantificar, pues es más fácil de hacer esta cuenta. Me gustaría que me ayuden a hacer la cuenta para que ustedes observen cómo una sola dosis pues nos puede rendir bastante. Entonces, acuérdense, cada dosis de inoculante multiespecies trae 1000 millones de bacterias por cada mililitro. Entonces, si hacemos una dilución 1 a 10, ¿cuántas tendríamos por mililitro? ¿Cuántas tenemos por mililitro? 100.000 millones, ¿no? Bueno, 1000 millones tenemos inicialmente, entonces serían 100 millones de bacterias, ¿no? 100 millones de bacterias por cada mililitro. Ajá. Ahora, si hacen una dilución 1 a 100, ¿cuántas tenemos? 10 millones. Ok, 10 millones. entonces seguimos con un número bastante alto. Ahora, ¿qué significa hacer una dilución 1 a 10? Pues que si yo tengo 250 mililitros, ¿cuál sería mi volumen final? Dos litros y medio. 2 litros y medio. Ajá. En Y si ahora hacemos la dilusión 1 a 100, ¿cuál es mi volumen final? Si hacemos la dilusión ¿Cómo 1 a puedes 100, repetir? ¿cuál sería la dilución final? O sea, ¿cuál es el volumen final, quiero decir? O sea, en 1 a 10, ya lo contestaron bien, son 2.5 litros. Ajá, En 1 a 100 serían 25 litros. Entonces, si nos vamos al cálculo que acaban de hacer, en 1 a 100 tienen 10 millones de bacterias por cada mililitro. En otras palabras, con una sola dosis pueden llevarlo a 25 litros y cada mililitro tiene 10 millones de bacterias. Entonces, si hacemos 1 a 1000, nos vamos a ir hasta 250 litros. Ya solamente tendrían 1 millón de bacterias por cada mililitro, que sería el umbral en donde la gente más o menos reporta efectividad. Entonces, más arriba de la dilución 1 a 1000 ya no se podría hacer, pero estaríamos en el umbral. Entonces, yo nunca recomiendo irnos al umbral, que serían los 250 litros. Entonces, para evitar hasta ahí, pero si quisiéramos hacer eficiente, digamos, la suspensión para no gastar tantas dosis, para inocular a muchas plántulas, pues al agricultor se le puede decir que se puede hacer una dilución hasta en 100 litros de agua. O sea, no llego al umbral, pero tampoco me quedo corto en número de bacterias, y es un buen volumen para inocular el máximo de plántulas que se pueda. No sé si me di a explicar en esta parte. O sea, el propósito es seguirlo manteniendo económico, Sí, pero que podamos inocular muchas plántulas sí. a la vez y con un buen número de bacterias. Entonces, pues 100 litros estaría bien. O sea, llevarlo a 100 litros, más o menos vamos a tener, si tenemos 10 millones en 25 litros, en 100 litros vamos a tener 2.5 millones de bacterias por mililitro. Entonces creo que es un buen punto de partida, y podríamos entonces nosotros inocular a muchas plántulas, y así es como lo hemos hecho con el caso de la gente que se dedica a trabajar con plántulas. Aquí vemos un caso en Veracruz, que es chile habanero. Pues con esas diluciones, pues lo que ponen son, inoculan a sus plántulas
de chile habanero. Ahorita vamos a ver cómo lo recomendamos, aunque aquí ellos no han seguido la recomendación, ellos directamente ponen en la suspensión en cada uno de estos digamos espacios donde está la plántula. A cada uno de ellos le ponen una cantidad X de un volumen X de la suspensión que han generado y refieren que les va bastante bien. Entonces nosotros hicimos nuestros primeros experimentos con plántulas de jitomate y pues la apariencia de las plántulas antes de ser inoculadas es esta. Aquí están nuestros almácigos, o bueno, no sé cómo se le llama esto, el nombre correcto, la verdad no me lo sé, pero en estos contenedores tienen a todas las plántulas que han propagado y pues lo que hacen, bueno, este es nuestro experimento previo de laboratorio donde se veía que las plántulas de jitomate inoculadas son más grandes que las no inoculadas, y entonces lo que ellos hacen es sacarlo de esos sistemas y se pone una suspensión de bacterias de tal suerte que por capilaridad se empieza a subir, digamos la suspensión de bacterias se empieza a subir aquí a la rizósfera de la planta, y las bacterias, como vienen capacitadas para interaccionar inmediatamente con la rizósfera, pues entonces se acoplan bastante bien a este tipo de sistemas. Entonces aquí pueden ver cómo tenemos bueno, en esa época llevábamos distintos tratamientos y había que inocular con los distintos tratamientos. En todos los casos está haciendo por capilaridad esa inoculación, y posteriormente se lleva sembrado a los invernaderos en donde comienza el desarrollo. Este es un experimento realizado en Zapotitlán Salinas, que tiene la característica de ser un suelo bastante salitroso. Es, digamos, una zona difícil, por eso nos gustó experimentar ahí. Y a pesar de la salinidad, pues el desarrollo de las plantas inoculadas pues fue bastante bueno. Comenzó a desplegar el desarrollo. Los agricultores en esta región pues estaban muy contentos porque decían que nunca habían visto, digamos, un crecimiento bastante potenciado en sus plantas. Y aquí ya pues son fotografías de cuando están, digamos, de mayor tamaño. Empieza a haber generación de flor, después se genera la formación de frutos. Obtuvieron bastantes más cortes de los que normalmente sacan, y a partir de los cortes pues se hicieron pesadas para ver si había una ventaja por parte del inoculante multiespecies, y pues sí la hubo. Y no solamente se benefició, digamos, las plántulas inoculadas con el del multiespecies, sino aquí ocurre que hubo comunicación por abajo, por la rizósfera, y también se afectó a los controles. Aunque los controles tuvieron menos rendimiento, se veían mucho más grandes los controles de lo que normalmente se ven las plantas en esta región y con estas adversidades. Y pues otros ejemplos pueden ser en traspatio. Aquí es un ejemplo de un traspatio en la región de Tlaxcala, y es un traspatio que no está fertilizado, solamente usan un poco de composteo que se genera ahí mismo en esa región. Y pues lo que se observa es que todas las plantas pues llegan a término sin necesidad de una fertilización elevada, no se usa nada de pesticidas, herbicidas, todo es solamente con la composta y el inoculante multiespecies. Y no sé si se alcanza a ver en la foto, aquí apenas estaba formándose, digamos, el elote, pero lo que llamó la atención es que las plantas tenían bastantes elotes. Entonces el agricultor dice, pues estoy muy contento porque en principio pues normalmente esta variedad criolla me da nada más 2 elotes por cada planta, y esa vez obtuvo en promedio entre 4 y 5 elotes por planta. Pero fue una condición que casi nadie explora, que es cero fertilizante químico. Entonces aparentemente cuando no se adiciona fertilizante químico y se usa una formulación de segunda generación, pues
digamos que se acoplan mejor las bacterias y hacen que la planta se desarrolle en una forma diferente a cuando se usan fertilizantes pues de tipo químico. Esa pregunta pues en el futuro nos gustaría abordarla porque no hay todavía un experimento como tal, hasta ahorita solamente son observaciones. Ya hablando de observaciones, pues estos fueron los pininos que hubo en techo cuando se inoculó, por ejemplo, el caso de rábano. Es el rábano no inoculado bajo esas condiciones adversas, y estos son inoculados. Y en general las plantas, en el caso de otras plantas como la calabaza, cuando no se inocularon, pues ni siquiera llegaron a término. En el caso de plantas inoculadas bajo esta condición adversa de baja cantidad de nutriente, también era un poco de composta, 10% de composta, 90% de vermiculita, que es un material inerte, bajo condiciones de una maceta en techo, y pues la calabaza llega a término y llega a dar calabazas. En el caso de tomate lo mismo, hay producción de tomate. En caso de no inoculados ni siquiera llegan a término las plantas, se quedan solamente digamos en fase de hoja. Y bueno, como conclusiones, a manera de conclusión, estas son conclusiones que eran para otro propósito, pero a manera de conclusión global, podemos decir que la forma de inocular ha sido bastante adecuada para obtener los beneficios de esta formulación multiespecies. Y les comentaba al principio de la plática que hay más formas de inocular. No tengo la presentación en este momento, pero al paso del tiempo la experiencia pues nos ha llevado a otros caminos, y actualmente estamos explotando la forma de inocular vía aérea, porque también hemos visto que la formulación multiespecies protege a las plantas de patógenos cuando se inocula vía aérea. En especial creemos que está ligado a una respuesta de tipo sistémico inducido, es decir, como una especie de vacuna sobre las plantas, de tal suerte que cuando se inocula, pues las plantas están capacitadas para responder de una forma más rápida cuando llegan patógenos, digamos, a intentar colonizar a los sistemas. Además, las bacterias pues tienen la capacidad de eliminar o de antagonizar patógenos por vía directa, que eso pues no lo hemos abordado, pero es otra de las características de los inoculantes de segunda generación. Bueno, pues hasta aquí termina la charla del día de hoy. Vamos a pasar a la fase de preguntas.